¿Existe el crimen perfecto? ¿Qué tipo de inteligencia, si es que lo es, planifica un asesinato hasta el más mínimo detalle con la creencia de no ser descubierto? Sin duda, no hay un plan perfecto, pero la historia criminal indica que en el mundo han existido mentes que se consideraron a sí mismas capaces de llevar a cabo, casi como un arte superior, el crimen perfecto. Hace casi 100 años, en Santiago de Chile, surgió una de estas mentes. Todo comenzó con un misterioso incendio en el centro de la ciudad. La ciudad de Santiago de comienzos de siglo era una capital importante que crecía aceleradamente con grandes construcciones y edificios que prometían convertirla, como así ocurrió, en una gran ciudad capital. La ciudad era tranquila, todavía apacible en esos años. Las cuadras del centro se llenaban de edificios de construcción sólida. El día 5 de febrero de 1909, a la 1:30 de la tarde, sonó la alarma del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Rápidamente todas las compañías de la ciudad acudieron al centro de la capital, donde se había declarado un incendio de grandes proporciones que afectaba a un edificio ocupado por distintas oficinas arrendadas. Una de esas oficinas pertenecía al consulado alemán en Chile, en esos años conocida como legación alemana. Este caso se inicia el 5 de febrero de 1909, a la 1:30 de la tarde, cuando se advierte que se están quemando las piezas que ocupaba la legación alemana, que estaban ubicadas en la calle Nathaniel, esquina de Instituto se llamaba en ese momento, en ese tiempo, la actual calle Alonso Valle. Una legación es una forma de embajada de menor rango diplomático solamente. La legación alemana le arrendaba un par de habitaciones a una señora que era la dueña de todo el inmueble. Los bomberos debieron trabajar arduamente durante 3 horas, con muy pocos recursos y escasa agua en esos días de verano. Solo a las 4 de la tarde recién lograron extinguir el incendio y procedieron a remover los escombros. El incendio se declaró aproximadamente a las 13:30 horas. Y los bomberos, por ejemplo, llegaron al lugar carentes de los medios necesarios. No comparemos los bomberos de ahora con los del pasado. Los del pasado tenían carritos bomba tirados por caballos. Y no podemos hablar de sistemas de agua o para apagar prontamente un incendio. Eso significa que se quemó rápidamente todo. Quedó todo reducido a ceniza. En aquel entonces se enviaban embajadas a los países que tenían honores reales, a las monarquías. Entre los demás países se acreditaban legaciones a cargo de un ministro. Se trabajó aproximadamente 5 o 6 horas y aproximadamente a las 20 horas, durante la remoción de escombros, fue encontrado un cadáver. Ese fue el punto de partida para determinar que ahí había sucedido un hecho inmensamente grave. Al día siguiente, los diarios de la época informaban que en calle Nathaniel, esquina de Alonso Valle, se declaró un incendio en un viejo edificio que llenaba casi toda la cuadra. En pocos minutos, las llamas consumieron el lugar. Empieza la remoción de los escombros. Llega el ministro de la legación, el jefe de la legación, que era von Bodman, ¿no? Echa de menos al secretario de la legación, al canciller, que era Guillermo Becker, se llamaba Guillermo Becker. Hoy día casi todos los países envían embajadas a cargo de un embajador. Becker en esa época era un funcionario administrativo contratado localmente y que se encargaba
de funciones de secretaría, de despacho de correspondencia, de hacer algunos pagos a instituciones y a ciudadanos alemanes en Chile. Más tarde, ese mismo año, se publicó una novela-reportaje narrando lo acontecido y sus consecuencias. El autor, Claudio Alas, la tituló Fuego y Tinieblas o el drama de la legación alemana. En el libro se señala de esta manera la remoción de escombros del incendio de la legación. Siguióse escarbando. Llegó un momento en que las herramientas se detuvieron. Los cuerpos de quienes las manejaban quedaron inclinados sobre un mismo punto. Y una voz ronca, rápida como una sentencia, exclamó: ¡Aquí está! Por otra parte, el diario El Mercurio del día siguiente, es decir, el 6 de febrero de 1909, informaba lo siguiente. Serían las 8 de la noche, cuando a la entrada de la segunda pieza de los restos de la oficina de la legación, los removedores de escombros hallaban un cadáver completamente carbonizado. Carabineros eran funcionarios de investigación y no existía ninguna de las dos policías de ahora. Existían los agentes de policía. Y este varón, el jefe de la legación, dijo que él, minutos antes, al momento del almuerzo, había salido de la oficina y en la oficina habían quedado Ezequiel Tapia, que era el mozo de la legación, y Becker, que era su segundo en este asunto. Entonces se presumió que ellos podrían haber sido víctimas del incendio. Y cuando corrieron las horas y a las 8 de la noche se descubrió un cadáver, se dio por descontado que era el de Becker. Y también inmediatamente surgieron las sospechas en torno a que el autor de esto tenía que ser Tapia, el mozo de la legación. Guillermo Becker Tambaner era el canciller de la legación, un funcionario que trabajaba allí desde hacía 4 años. Según el ministro Baron Bodman, quien había dejado la legación unos minutos antes del incendio, recordó entonces que en la oficina solo quedó el canciller Becker. En Alemania él parece que había estudiado algo de agronomía y se vino a Chile un poco frustrado porque su padre, al parecer, se había opuesto al matrimonio con una dama de condición inferior. Se vino a Chile y trabajó en varios empleos en el sur, en los cuales no les fue muy bien, no duraba mucho.